Repasando Derecho de Familia. Bienvenidos al canal. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En anteriores ocasiones hemos hablado de los alimentos. Hemos dicho que los alimentos pueden verse como un derecho, como una obligación y como una sanción. Cuando hablamos de los alimentos como derecho, se establece que existe la facultad jurídica para que una persona alimentario reciba de otra, denominada alimentante, lo indispensable para su subsistencia, al menos de forma modesta. Si vemos los alimentos como obligación, establecemos que es el deber jurídico que tiene una persona alimentante para suministrarle a otra, denominada alimentario, lo indispensable para su subsistencia, bien sea porque existe una relación paterno-filial o porque existe algún grado de parentesco, y la titularidad estaría establecida por el contenido del artículo 411 del Código Civil, que define quiénes son los titulares del derecho de alimentos. También hemos dicho que los alimentos pueden verse como una sanción derivada del incumplimiento de los deberes del matrimonio, es decir, que uno de los cónyuges fue declarado culpable, es decir, fue quien dio lugar a la terminación del matrimonio y por eso un cónyuge inocente, quien no dio lugar a ello, puede reclamarle los alimentos a título de indemnización. Es una sanción, entonces, por ese incumplimiento de los deberes conyugales. Nosotros encontramos al menos la titularidad del derecho de alimentos y la división de alimentos en congruos, aquellos que se ocupan para tener una posición social a la que se está acostumbrado, y necesarios, aquellos que se requieren para subsistir, al menos del punto de vista modesto, de una forma modesta más bien, se encuentra en el artículo 411 y siguientes del Código Civil. Pero puede ocurrir que nosotros encontremos para los alimentos de menores de edad, de personas que no han cumplido los 18 años, una regulación específica en el Código de Infancia y Adolescencia. Especialmente la vemos en los artículos 111 y 129 y siguientes del Código de Infancia y Adolescencia. Allí se establecen algunas reglas generales que podrían aplicarse por analogía, es decir, que tendríamos que acudir a lo establecido en la Ley 153 del 87. Y la analogía entonces implica que si yo encuentro que las situaciones son similares, no constituyen excepciones a la regla general, ni tampoco constituyen sanciones, podríamos aplicar el contenido de los alimentos regulado para los menores de 18 años a, por ejemplo, la fijación de una cuota alimentaria para adultos. Lo primero que debemos determinar de allí es que los alimentos pueden ser fijados provisionalmente. Y esta fijación se realiza por la autoridad administrativa que tiene competencia para ello. En primer lugar, el defensor de familia, quien es llamado al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también podría fijar los alimentos el comisario de familia. El comisario lo puede hacer bien por competencia residual o bien porque se origina el conflicto por una violencia intrafamiliar y a partir de allí se discute la fijación de una cuota alimentaria. En estas ocasiones o cuando lo fijen las autoridades administrativas, pues hay unas reglas que deben seguirse. En primer lugar, se entiende que la cuota alimentaria se fija conforme a las necesidades del niño, niño, adolescente o de la persona que en este momento, siendo titular del derecho, solicita su fijación. Un padre, un hermano, un nieto, por ejemplo. En estos casos, lo que se verifica es esa necesidad concreta que requiere el alimentario y también la capacidad del alimentante. Ahora, las cuotas alimentarias son obligaciones civiles. Al ser obligaciones civiles pueden generar un interés. Este interés, de conformidad con el artículo 16-17 del Código Civil, es del 6% anual, es decir, el 0.5% mensual. Entonces, si una persona se constituye en mora en pagar una cuota, yo después puedo computarle a esa cuota un interés y entonces cobro la cuota más la mora. Y la mora obviamente dependerá del número de meses en que se ha incumplido el pago de la obligación. Explicaba en ocasiones anteriores que, por ejemplo, si habláramos de que estamos en el mes de marzo y quiero cobrar la cuota de diciembre, pues de diciembre a marzo al menos ya han pasado 3 meses, entonces podría cobrar 3 meses de mora. Pero ya la cuota de enero del año siguiente solo tendría 2 y la de febrero 1. La de marzo pues todavía no se terminaría de generar si hasta ahora empezó el mes. Todas las cuotas alimentarias deben aumentarse el 1 de enero de cada año. Tendríamos que ver si eventualmente las partes establecieron en el acuerdo de alimentos o en la sentencia judicial
un incremento diferente que no se compute en enero de cada año, pero por ley, si nosotros acudimos al Código de Infancia y Adolescencia, se determina que el incremento se realiza cada año basándose en el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Se puede establecer, y es común que se establezca, en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En algunas oportunidades las partes pueden definir un porcentaje diferente, pero siempre debe tenerse en cuenta ese incremento. Es decir, que una cuota no termina incólume durante toda la vida por el mismo valor, sino que sufre un cambio cada año. Este incremento se debe tener en cuenta para cuando se va a realizar el cobro ejecutivo de estas obligaciones. Asimismo, también en algunas ocasiones se encontrará que en los acuerdos de conciliación o en la fijación provisional o en la sentencia judicial se determinó el pago de cuotas extraordinarias en junio o en diciembre o en algunas ocasiones incluso en enero, bien sea para comprar los útiles que se requieren para el inicio del año escolar o bien sea para adquirir la ropa indispensable, digamos, para que la persona vista adecuadamente, o bien sea para comprar algún regalo o por otras razones, digamos, que las partes han estimado. Entonces, también es normal ver el establecimiento de cuotas extraordinarias. Es importante verificar cuál es la periodicidad de dichas cuotas. Como les decía, normalmente esas cuotas extraordinarias son en enero, junio y diciembre. Pero puede que exista acuerdos que no contengan cuotas extraordinarias, no pasa nada. Todo en principio depende de la autonomía privada de la voluntad de las partes, quienes pueden determinar cuál será la mejor forma de sufragar alimentos. Incluso se puede establecer que parte de los alimentos se pagan en dinero y otra parte en especie, es decir, por ejemplo, doy 100.000 pesos todos los meses para apoyo del arrendamiento, pero también doy un mercado con una equivalencia de 200.000 pesos. Como les digo, depende del acuerdo. Siempre lo debemos ver en el acta de conciliación, en la resolución que profiere la autoridad administrativa o en la sentencia judicial si se fijó por juzgado. Hoy les voy a presentar un desarrollo que tiene en cuenta precisamente esa posibilidad de establecer cuotas alimentarias. Espero que sea de utilidad para cada uno de ustedes. En esta segunda parte vamos a mostrar un desarrollo realizado por Action Factory, que es un liquidador de cuotas alimentarias. Este liquidador de cuotas alimentarias nos permite obtener un informe simple que es gratuito, que da un valor total de lo adeudado por concepto de alimentos y un informe detallado que genera cobro y que les permitirá ver cuál es el valor por cada una de las cuotas adeudadas, su aumento y el interés civil. Entonces es importante que verifiquen primero ese manual de usuario. El manual de usuario les permitirá ver el paso a paso para realizar esta liquidación. Una vez visto el manual de usuario, identificado cómo incluso puede realizarse el pago si están interesados, acuden al liquidador de cuotas alimentarias, le dan clic y allí podrán digitar toda la información acerca de esa cuota alimentaria que pretenden cobrar. Vamos a hacer el ejercicio como si fuera yo la que cobrara esas cuotas alimentarias. Entonces, al ser mayor de edad, no tengo representante legal, pero si lo hiciera a través de mi mamá, por ejemplo, tendría que poner allí su nombre. Mi nombre es Julie Marcela Daza, y el nombre de mi padre, que vamos a poner como ejemplo, es el obligado, es Luis Hernando Daza. Vamos a verificar que la cuota de alimentos se dejó de pagar en enero del año 2020 y que se va a cobrar el día de hoy, es decir, 24 de febrero del año 2021. La cuota alimentaria en enero de ese año era 200.000 pesos y ya tenía el respectivo incremento. El incremento se realiza de acuerdo con el salario mínimo legal mensual vigente, pero recuerden que también se puede realizar con el IPC o por un porcentaje que de común acuerdo hayan establecido las partes. Vamos a establecer hipotéticamente que yo, después de mucho insistir, le solicité un abono a mi papá y este realizó un abono en diciembre, el 15 de diciembre, pensemos que fue con el pago de la prima, de 100.000 pesos de todo lo que me adeudaba. Y también vamos a establecer que acordamos cuotas alimentarias en esa conciliación que hicimos o en la fijación provisional que hizo el defensor de familia o en la sentencia judicial. Vamos a establecer dos cuotas alimentarias extraordinarias, una en junio y una en diciembre, para comprar la ropa de mitad de año y para comprar la ropa de diciembre, por ejemplo. La cuota extraordinaria de junio era por 100.000 pesos y la cuota extraordinaria del diciembre, al hacer festividades, por 200.000. Nosotros podemos generar un informe simple, como les decía, general, que nos da el saldo total, o un informe detallado. Generemos un informe
simple. Si nosotros generamos ese informe simple, nos va a salir automáticamente esta pantalla, que nos va a decir que mi padre me adeuda por concepto de cuotas alimentarias en total, la cifra de, sin intereses, la cifra de 2.814.000 pesos y con intereses de 2.919.000 pesos. Si yo ya quisiera obtener más información, debería generar un informe detallado. Entonces nos volvemos a nuestra calculadora, verificamos aquí cuáles son los planes, verificamos el plan de nuestra conveniencia e iniciamos el proceso de pago. Una vez realicemos el proceso de pago, de acuerdo con el plan que nosotros se nos facilite, de acuerdo con el plan que nos permita tener un mejor servicio, pues entonces nos va a llegar a nuestro correo electrónico un código y es precisamente con ese código que puedo continuar con el proceso. Entonces nos devolvemos hasta nuestra calculadora, perdón, y en nuestra calculadora vamos a verificar ese informe detallado. Como ven, les va a aparecer un cuadro de diálogo donde pueden ingresar ese código. Yo voy a ingresar un código que previamente obtuve y me llegó a mi correo electrónico. Una vez ingreso el código, le doy generar informe detallado y automáticamente, como verán, se abrirá una pestaña. En esta pestaña ya me dan la información cuota a cuota de cuánto me adeuda mi padre por concepto de cuota alimentaria, valga la redundancia. Entonces me dice que para el año 2020, para el año 2020 se adeudan 12 cuotas alimentarias por un total de cada cuota de 200.000 pesos, que genera un interés mensual del 0.5 y que a la fecha de esas cuotas de enero del 2020 y en adelante, pues se deben 2.400.000. Y ya del año 2021 se adeudan 207.000 pesos. ¿Por qué ustedes ven que ya no es 200 sino 207.000? Porque se calculó el incremento de la cuota que este año, de conformidad con el salario mínimo legal mensual vigente, es de 3.5%. Entonces ya se tiene en cuenta ese incremento. Si ven, el liquidador les da a ustedes toda la información detallada porque ya se encuentra parametrizada en el sistema. Tenemos aquí que efectivamente, de acuerdo con lo que hemos visto en el reporte anterior, se adeudan 2.814.000 pesos y ya nos muestran el detalle de los intereses que se adeudan mes a mes. Asimismo, se verifica cuánto se adeuda por concepto de las cuotas extraordinarias que no se han pagado y también los meses de mora que han generado dichas cuotas, que también es el interés civil, es decir, el 0.5 mensual, porque es el 6% anual. Se encuentra entonces el total de esas cuotas extraordinarias, se tiene en cuenta los valores abonados y en este caso vemos que la deuda total que mi padre tiene para conmigo por cuotas alimentarias es de 3.126.605. ¿Por qué? Porque ya tenemos el total con los abonos realizados. Ustedes pueden siempre solicitar un informe general que no les genera costo para que luego se verifique esta información con su abogado de confianza, pero también podrían ya tener un informe detallado y no tendrían que recurrir a ningún abogado o si son abogados, ustedes podrían realizar estos informes para presentar al juzgado sin problema. Espero que este desarrollo les sirva. Recuerden, es un desarrollo de Aken Factory y la suscrita. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, manito arriba si les gustó. Envíenme sus preguntas, déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.